Hola, soy Ana Lucía Eyardoqui. Estamos en Yagualí, una huerta biointensiva ubicada en carretera Masaya, muy cerca del volcán. Esta huerta está planeada, está pensada para alimentar a 2 personas y bueno, empezamos hace aproximadamente 2 meses el proceso de la huerta y hemos tenido resultados bastante hermosos, la verdad. Y por esto me han dado muchas ganas de compartir nuestra experiencia y compartir los procesos que hemos vivido con cada cultivo para realmente aprender a conocerlos y que nos puedan dar alimentos sanos y frescos en un futuro muy próximo. Bueno, el método que practicamos en Yagualí es el método de cultivo biointensivo. Este método es una unificación de muchas, digamos, técnicas de agricultura antigua. Tiene un poco de China, de aztecas, mayas, griegos, franceses y otros más. Y bueno, en sí el método está enfocado a la agricultura orgánica, sostenible a pequeña escala, está enfocado al autoconsumo familiar y también a la mini comercialización. Ahí es importante realmente pensar que primero nuestra meta es poder alimentar a nuestra familia y a nosotros mismos, y cuando ya hayamos llegado a esta meta, plantearnos la posibilidad de dejar un espacio. Por ejemplo, el método recomienda un 10% para cultivos que podamos comercializar y obtener un poco más de ingresos para nuestra familia. Creo que es y que va a ser muy valioso en el mundo, sobre todo bajo las circunstancias en las que nos encontramos y también en Nicaragua con las crisis que atravesamos. Es súper importante y valioso que las personas aprendamos a sembrar, a cultivar nuestros propios alimentos y además de eso, en el espacio más pequeño posible y con la menor cantidad de insumos posible. Esto es súper importante también porque muchas veces podemos pensar que iniciar una huerta va a ser un proceso que nos va a traer demasiada inversión económica, además de demasiada inversión de tiempo. Y realmente con el método hay la posibilidad de trabajar por las mañanas o trabajar por las noches, dedicar a nuestra huerta, por ejemplo, 2 horas al día, y con esto suficiente para que pueda seguir creciendo todo. También es importante que pensemos en reciclar insumos. Muchas veces tenemos familias que tal vez tienen una herramienta que ya no usan, o podemos incluso aprender a construir nuestras propias herramientas con madera o otras cosas que tengamos a mano. Más adelante les voy a enseñar los almácigos que uso, que almácigos son las cajas de semilleros donde germinamos. Y por ejemplo en Yagualí nos regalaron una gaveta de un mueble viejo y eso es lo que estamos utilizando en vez de tener que comprar para poder hacer esto, pues. Entonces sí es importante que también cuando nos pensemos la huerta, nos pensemos primero la dieta. ¿Qué dieta queremos para nuestra familia y para nosotros mismos? ¿Qué dieta también es más adaptable al tipo de clima en el que vivimos? Tenemos que investigar mucho, pero realmente en internet y también el método tiene mucha información a la mano para que podamos guiarnos y ayudarnos a dar el primer paso, ¿no?, de empezar nuestra propia huerta familiar. Bueno, en este video vamos a introducir los 10 principios del método biointensivo. El primer principio es la preparación profunda del suelo. Es importante, y la primera vez que a mí me lo dijeron me sacó un poco del lugar, pero tenemos que ver al suelo como un cultivo más. Es un cultivo de nuestra huerta y por consiguiente hay que cuidarlo tal cual y hay que alimentarlo. Al suelo es un puñado de seres vivos. Si agarramos en la mano
tierra tenemos probablemente más seres vivos de lo que hay personas en todo el planeta. Hay todo tipo de seres que habitan adentro y por eso también tenemos que trabajar este suelo, porque nuestros seres que viven acá y que nos ayudan a obtener nutrientes, a crear nutrientes, necesitan aire, necesitan humedad y por eso tenemos que crear las condiciones para que ellos se desarrollen. La preparación profunda del suelo lo que pretende, ¿verdad?, es lograr 60 centímetros de profundidad. Lo hacemos con pala y con bieldo, con herramientas de fácil uso y acceso. Y vamos a lograr una mejor aireación en el suelo. Vamos a crear que el suelo se convierta como en una esponja, donde va a entrar mejor el oxígeno, donde va a absorberse mejor el agua y donde también las raíces de nuestras plantas van a poder penetrar más fácilmente. Por ejemplo, las raíces del maíz o del tomate alcanzan sus pelos alrededor de 120 centímetros. Eso es, digamos, el doble de lo que nosotros estaríamos dando de profundidad en la doble excavación. Pero aún así, pues lo que logramos ayuda muchísimo a que ellas puedan en su primera etapa de desarrollo crecer muy fácilmente y de una forma mucho más vigorosa, ¿no? También hay que destacar en el tema de la preparación del suelo que generalmente construimos camas de 10 metros cuadrados. Es una medida que se ha utilizado en el método por ser bastante adaptable a terrenos, por ser bastante fácil de trabajar. Hay que tomar siempre en cuenta incluso de qué tamaño somos nosotros para poder diseñar el espacio y las medidas de nuestras camas. Luego, como segundo principio, tenemos el principio de la composta. En lo personal, pienso que hacer composta en casa es de las cosas más valiosas que podemos lograr. Nos ayuda a ser más sostenibles porque no estamos utilizando insumos del exterior, aún siendo orgánicos. No estamos tomando el suelo de otra finca o de otro lugar, sino que estamos creando nuestro propio abono adentro, a partir de lo que cosechamos, a partir de los restos que quedan de nuestros cultivos, como estacas de maíz, estacas de girasol, algunas hojas de cultivos que ya los cosechamos y no las vamos a usar. Entonces, hacer una composta es como hacer un pastel y el objetivo es crear un pastel que parezca un pastel de chocolate, esponjoso, lleno de vida. Mientras más diferentes variedades de material verde o material seco utilicemos, más variedades de seres vivos van a llegar a nuestra composta. Podemos imaginarnos que es como una fiesta y mientras más agreguemos a esta fiesta, más seres van a querer ir a la fiesta. Y por consiguiente vamos a tener un abono mucho más diverso y un abono que nos va a ayudar realmente a lo mismo, ¿no? A crear un mejor suelo, a crear un suelo que tenga muchos más nutrientes accesibles para nuestras plantas y por consiguiente que les permita crecer mejor. También en otro video vamos a practicar una receta de composta. Es bastante fácil, incluso si todavía no tenemos cosecha de materiales que queden de nuestra huerta. Generalmente en las casas, al menos igual acá, hay muchísimas hojas secas y podemos empezar por ahí. Podemos empezar con hojas secas, si tenemos algún palo de mango, hojas verdes que podamos utilizar también como material inmaduro o verde. Podemos usar los restos orgánicos del hogar. Es importante también cuando empecemos la huerta pensar en, si no lo hemos empezado, dividir nuestra basura. Que no me gusta llamarle basura porque realmente no es basura, realmente cuando no mandamos a la basura e integramos los desechos orgánicos de la cocina a la huerta, estamos haciendo una labor muy buena porque incluso si esas cáscaras y todos esos desechos también vienen de nuestro huerto, es como si realmente estuviéramos reintegrando esos nutrientes al suelo. ¿Por qué? Porque todo es un ciclo, ¿no?
Si mi suelo tiene nutrientes y los pasa a las plantas y a los frutos, luego cuando yo las como, yo tomo parte de esos nutrientes, pero algunos también quedan en los desechos y eso lo vuelvo a integrar y así voy creando un sistema cerrado mucho más sostenible. Luego, como tercer principio, tenemos la siembra cercana. La siembra cercana habla de un método que le llamamos, al menos en Nicaragua, trebolillo. Se trabaja como en formas hexagonales, geométricas, aparentan ser triangulitos, es decir, acá tengo 6 pulgadas, acá tengo 6 pulgadas y como pueden ver, estamos creando una forma geométrica en todo nuestro espacio. Cuando nosotros sembramos en surcos, no necesariamente las plantas tienen el mismo espacio en la cama, pero cuando lo hacemos de esta manera, nos aseguramos de que todas nuestras plantitas van a acceder al mismo espacio para poder crecer y no van a tener que competir con la otra. Esta albahaca la sembramos ayer en la noche. Es importante que al menos en un clima cálido como en el que estoy yo, ¿verdad? Que tenemos 34, 35 grados, tal vez 25, 22 grados en la noche, sembremos preferiblemente siempre de noche. El trasplante se hace de noche porque así le damos más tiempo a la planta para adaptarse sin que la luz del sol le pegue muy fuerte y la debilite, ¿no? Si yo sembrara en la mañana le daría muy poco tiempo para descansar y adaptarse y se pondría un poco triste, ¿no? Por el exceso de sol siendo tan pequeña. Siempre primero se trabaja en almácigos, se germina en almácigos o cajas y después del tiempo necesario para cada cultivo se trasplantan al suelo. Cuando hacemos este trasplante es que hacemos la siembra cercana. La siembra cercana es importante porque si nosotros sembramos de esta forma geométrica, si en vez de hacerlo en surcos, vamos a optimizar mucho más el espacio. Y todo siempre vuelve al tema de los recursos como el agua. Si yo optimizo más mi espacio de siembra, voy a necesitar menos agua para regar. Por consiguiente, voy a estar ahorrando este recurso. También creamos un microclima donde las plantas están muy cerca, que sus hojas prácticamente se tocan y esto hace que se mantenga más la humedad en el suelo. Cada cultivo tiene una distancia de siembra diferente y esto lo tenemos que poder practicar y manejar. En un link que les voy a poner con este video van a poder descargar algunos manuales e información importante sobre el método y van a tener acceso a los cuadros donde nos muestran la mayoría de los cultivos de clima cálido y las distancias de siembra que estos tienen ya en el suelo, ¿verdad? Para que realmente podamos darle el espacio que cada planta amerita para poder crecer. Bueno, como cuarto principio tenemos los semilleros. Es súper vital en el método trabajar con semilleros, volviendo de nuevo al tema del agua. Cuando nosotros germinamos todo el semillero, en vez de hacer siembra directa, estamos ahorrando muchísima agua. Realmente si hacemos cálculos nos vamos a dar cuenta que si, por ejemplo, hay un cultivo que su germinación dura de 3 a 4 semanas para ser trasplantado, ese mes prácticamente en el cual yo estoy todos los días únicamente regando una pequeña caja, que es un almácigo, es muchísimo ahorro en comparación con el espacio que yo tendría que regar si yo hubiera hecho una siembra directa a la distancia adecuada en la cama. Si yo, por ejemplo, siembro maíz en el almácigo a 1 pulgada de distancia, tal vez ya en cama en realidad lo siembro a 12 pulgadas de distancia. Entonces es muchísimo más el suelo y el área que yo voy a tener que regar por más tiempo. Bueno, el maíz en especial tarda muy poco tiempo en germinar, de 3 a 5 días ya está listo para trasplantar, pero aún esos 3 a 5 días son bastante ahorro de agua. Bueno, ahora quería mostrarles el área que tenemos para semilleros. Acá reciclamos gavetas de muebles en donde podemos germinar nuestras semillas.
Es importante que siempre tengamos una bitácora, un cuaderno que destinemos únicamente para nuestra huerta, en donde podamos anotar qué estamos sembrando, dónde lo encontramos, dónde conseguimos esta semilla y todo lo que observemos de nuestros cultivos y nuestros procesos, apuntarlo. Entonces, también, por ejemplo, cuando estamos germinando, es importante que podemos usar palitos de esquimo o podemos usar pedacitos de madera o lo que se nos ocurra, ponerlos creativos, pero siempre saber qué tenemos. Entonces, por ejemplo, acá ponemos acelga, ponemos la variedad y ponemos la fecha en que lo pusimos en el almácigo. Teniendo la fecha y también apuntándola en nuestros cuadernos, vamos a poder llevar un buen camino con nuestros procesos. Lo que estamos tratando de hacer acá es una milpa. Una milpa es un sistema de asociación de cultivos. La calabaza nos va a servir en la parte de abajo del suelo para cubrirnos y ayudarnos a retener más agua. Y también tenemos frijoles que todavía no han crecido, pero que cuando germinen van a poder usar el maíz como estructura para crecer. Es decir, que es un sistema donde los 3 cultivos que tenemos, todos se miran beneficiados. También estamos ahorrando espacio en nuestra huerta, ya que en vez de tener una cama de maíz, otra de frijoles y otra de calabaza, estamos teniendo los 3 cultivos en un solo espacio. En la asociación de cultivos es importante que mientras vayamos conociendo nuestros cultivos, también vayamos conociendo quiénes son sus amigos y quiénes no son tan amigos. Entonces, por ejemplo, la albahaca es muy amiga del tomate, le ayuda a tener un mejor sabor y por consiguiente sembrarlo cerca es muy beneficioso para ambos también. La albahaca también la podemos sembrar en todo el huerto y es una de las hierbas que nos ayudan más a repeler plagas. También está la caléndula, que es una flor que también sirve para cosmética natural y para muchos otros subproductos que podemos sacar de la huerta y que también si la sembramos en toda la huerta nos va a traer mucho beneficio y nos va a ayudar también contra algunas plagas. También tenemos el romero, esto es también chiquito, pero el romero también lo podemos sembrar en varias partes de la huerta, por ejemplo en los frijoles, nos ayuda a repeler las plagas de escarabajos. Entonces podemos ver que realmente las hierbas son unas grandes aliadas tanto en la cocina como en nuestra huerta. Es importante que en nuestra dieta siempre pongamos algo de hierbas, las podemos usar de miles de formas diferentes y es importante que siempre tengamos en la huerta para que nos ayuden a mantener un balance. Si queremos que realmente hagan efecto, podemos siempre tocarlas un poco, como estoy haciendo yo ahorita con ella, y eso va a hacer que el olor fluya más en el ambiente, ¿no? Entonces es como si estuviéramos activando un poco los olores que tienen ya ellas. Como principio número 6 tenemos la rotación de cultivos. También es muy importante porque muchas veces se plantan los mismos cultivos en la misma área y cuando se hace esto, que es monocultivo, realmente estamos degradando el suelo y le estamos quitando mucha fertilidad. Hay una regla que es muy importante, que es no plantar 2 veces el mismo cultivo o un miembro de esta familia en la misma área durante un año. Hay un patrón, ¿verdad?, que tienen los vegetales, por ejemplo, y los granos, que son consumidores fuertes. Luego también tenemos consumidores ligeros. Un ejemplo de ligeros son las raíces. Y también tenemos cultivos donantes, que son las legumbres, porque nos donan nitrógeno al suelo. Como principios 7 y 8 los voy a unir porque hablan un poco del diseño de la dieta dentro del huerto. Creo que es importante que cuando empecemos el huerto pensemos que lo primero que diseñamos es nuestra dieta, qué es lo que queremos comer, qué es lo que la familia quiere alimentarse, cuáles son los tipos de cultivos que mejor se dan en mi zona o que más consumimos culturalmente también, y a partir de eso diseñar nuestra huerta. Ya los porcentajes que da el método nos ubican dentro de una dieta balanceada. Y para explicar un poco de esto, si tenemos un área en nuestro huerto y esa área es nuestro 100%, lo ideal es que podamos destinar
el 50% o la mitad de nuestro huerto a cultivos de calorías y granos. Cultivos grandes que nos den energía y que también nos den material para composta. ¿Por qué? Porque como decíamos antes, si nosotros si nosotros hacemos composta con buenos materiales, vamos a alimentar mejor a nuestro suelo. Y es súper importante que de verdad pensemos no solo en alimentarnos a nosotros mismos, sino también en alimentar al suelo. Acá en Yagualí tenemos maíz y tenemos girasol. No necesariamente con la cantidad de espacio que tenemos, por ejemplo, en nuestra huerta, o tendría la mayoría de las personas, ¿verdad?, vamos a poder generar granos para poder alimentarnos todo el año, pero sí va a ser interesante poder ver ese proceso de cómo crece una planta o un cultivo tan ancestral, tan importante para nuestras culturas y para nuestra alimentación en general, como es el maíz, ¿verdad? Luego el 30% deberían de ser cultivos también muy altos en calorías. Para mí uno de los mejores ejemplos, porque generalmente estos cultivos son raíces, tubérculos, es el camote. El camote es un tubérculo súper calórico, también bien alto en vitaminas y crece súper bien en climas cálidos como el nuestro, crece mejor que la papa, por ejemplo. Igual, necesita en muy poco espacio para poder realmente darnos una alta producción. Luego en lo que queda, que sería el 20%, lo utilizamos para vegetales, que nos van a aportar vitaminas, pero no necesariamente la energía que necesitamos en el día a día. Acá también es importante siempre en el tema de pensarnos la dieta, pensarnos muchísimas variables. Por ejemplo, qué tipo de actividades físicas realizamos nosotros. No necesita la misma cantidad de calorías una persona que pasa trabajando en construcción a una persona que tal vez pasa en oficina, entonces, o una persona que duerme mucho o una que duerme muy poco. Entonces hay que tomar en cuenta muchas variables. Más adelante también podemos entrar más en detalle de estas cosas porque hay formatos diseñados para poder entender, por ejemplo, cuántas calorías necesito yo individualmente como persona para poder tener una dieta sana. A partir de eso ya empezar a crear todo eso en nuestro huerto y a sembrarlo, ¿no? Principio del uso de semillas de polinización abierta. Y cuando decimos semillas de polinización abierta, nos referimos a las semillas criollas o nativas, las de nuestros abuelos, abuelas, las que pasan de generación en generación. Y bueno, en sí, las semillas, ¿verdad?, son un embrión que almacena alimento y que también almacena la información genética para reproducir una planta igual a la planta original, ¿verdad? Es importante que veamos las semillas como el inicio de la vida, que veamos las semillas como algo súper vital para el humano y para la existencia del planeta en general. Semillas de polinización abierta son las que tienen más posibilidades de adaptación, son las que tienen más vigor y son las que realmente van a poder prevalecer en nuestras vidas. Así que también es importante que empecemos a preservarlas, que aprendamos a conservarlas, a secarlas, a guardarlas y que incluso si empezamos nuestra huerta, también nos planteemos empezar nuestro santuario de semillas, donde empecemos a guardar todas las semillas que consigamos. No todo puede ser destinado para el consumo. Al menos un 3% de cada cultivo debería destinarse para la semilla, porque yo voy a ir viendo mis plantas, por ejemplo con el maíz, y yo voy a ir detectando cuál está más fuerte, cuál ha crecido mucho más rápido, o por ejemplo si hubo una sequía, hubieron 3 plantas que prevalecieron mucho más fuertes. Entonces esas plantas tienen una genética muy fuerte y yo puedo tomarlas para semillas. En vez de comerme las mazorcas de las 2 o 3 plantas, por ejemplo, que sembré, por ejemplo, si tengo 10 maíces, 3 maíces los voy a usar para semilla y tienen que ser los más lindos, los más hermosos, porque luego esos los voy a volver a sembrar y voy a ir adaptando un maíz muy vigoroso y muy fuerte para mí, para mi huerto y para compartir con otras personas.
Bueno, y por último, el principio número 10, que es la integración de todos los principios. Es decir, que si realmente cumplimos con todos los principios, vamos a lograr tener una huerta sana, vamos a lograr preservar mejor nuestro suelo, vamos a lograr realmente mejorar nuestro suelo y por consiguiente mejorar también nuestras vidas. Todo el tiempo estamos viendo los procesos de lo que vamos a comer, sabemos de qué nos estamos alimentando, sabemos que no estamos depositando ningún tipo de químico nocivo para nuestra salud. Llenemos nuestra huerta de flores. Las flores le van a dar vida, le van a dar color a nuestra huerta. También nos van a ayudar a traer insectos beneficiosos. No todos los insectos son plagas, muchos son beneficiosos para nuestras plantas, muchos son polinizadores y nos van a ayudar a la reproducción de nuestros cultivos. Es por esto que es importante ubicarlo en distintas partes de la huerta. Por ejemplo, ya sabemos que podemos sembrar girasoles, pero también podemos sembrar flores más pequeñas como esta. También estas pequeñas que vemos acá son cosmos, que es una flor anaranjada que también nos ayuda a repeler algunos gusanos. Y lo que nosotros estamos haciendo realmente es imitar a la naturaleza para poder lograr lo que la naturaleza logra por sí misma, ¿verdad? Que es realmente crecer, crecer vida, crecer alimento y ayudarnos a nosotros a ser sanos. Para ir terminando el video, quería que habláramos un poco sobre indicaciones y variables que deberíamos de tomar en cuenta a la hora de empezar nuestro huerto. Es importante ver la orientación del sol. Es preferiblemente que haya una orientación de norte a sur y esto nos va a permitir tener mucho más sol durante el día. Generalmente los cultivos que queremos sembrar en nuestro clima cálido, necesitan de 7 a 11 horas de sol al día, necesitan bastante sol y tenemos que asegurarnos que vamos a poder proveerlos de él. Por ejemplo, puede ser también que tengamos que ver los árboles que hay alrededor. A veces tenemos muchos árboles frutales, por ejemplo nosotros tenemos aguacates, tenemos mango, bambú y hay que ver que realmente no generen muchas sombras dentro del huerto o si lo hacen, ubicar en esa zona cultivos que necesiten un poco más de sombra y ubicar los que necesiten mucho sol en zonas donde realmente haya pleno sol del día. Otra variable a tomar en cuenta antes de iniciar la huerta es tener cerca el recurso del agua. Necesitamos agua para poder regar nuestros cultivos y por eso tenemos que asegurarnos de que este recurso lo vamos a tener cerca. El agua es un recurso que actualmente en el mundo está muy escaso. Por esta razón, la agricultura orgánica también tiene muchas formas de cosecha de agua, de invierno, de lluvia, tiene formas de hacer camas con formas diferentes y más profundas para cosechar agua dentro de las mismas camas. Y bueno, hay muchos métodos, ¿no?, que nos pueden permitir cosechar, o sea, guardar agua para poder tener acceso en nuestro huerto. En Yagualí, por ejemplo, tenemos agua únicamente por 2 horas en la noche y por esta razón todas las noches cuando el agua viene llenamos un barril azul, que es el que pueden ver ahí al fondo. Ese barril lo llenamos de agua porque también sabemos que el agua viene muy cargada de cloro y de otros componentes pesados, entonces la dejamos reposar todo el día, dejamos que penetre el sol y haga su trabajo y luego con regaderas metálicas como las podemos comprar en el Güemes o en los mercados, podemos regar nuestra huerta con un agua que esté mucho más reposada y más sana para nuestros cultivos, ¿verdad? También es importante tomar en cuenta el terreno, las pendientes, eso es súper importante. Puede ser que parezca que no hay mucha pendiente, pero en realidad nos damos cuenta que hay un gran desnivel en nuestro terreno. Esto puede hacer que cuando hayan fuertes lluvias nuestra tierra se corra, nos arruine los cultivos, se empose, entonces realmente también es un tema que hay que ver. También, como comentaba antes, tenemos que observar el suelo que estamos trabajando. Importante que sepamos que siempre tenemos que incorporar un tipo de abono. Hay personas que incorporan lombrihumus, por ejemplo.
Incorporamos el abono de la composta también que estamos realizando. Siempre la primera vez cuando empezamos nuestro huerto, lo más probable es que no vamos a tener una composta hecha en casa que ya se haya convertido en abono, porque normalmente pueden durar de 2 a 3 meses en realmente darnos ese abono, las compostas. Entonces la primera vez es probable que tengamos que incorporar un abono del exterior, comprarlo, usar por ejemplo para primera instancia un abono que realmente sepamos, ¿verdad?, que fue bien trabajado. Bueno, esto es todo por este video, espero que les haya gustado, espero que la información les sea útil y que los motive a empezar su propia huerta en casa. Vamos a seguir haciendo más videos, espero que también tengan muchas más preguntas después de ver este y en los próximos videos podamos profundizar más y contar más experiencias de lo que estamos haciendo. Y bueno, muchas gracias por vernos.